a pesar de que yo les comenté que existía un proyecto, ¿cierto?, de central de bombeo que era bastante interesante, que iba a ser en la punta de lanza de potenciales nuevos proyectos, y también les comenté que por ahora la energía mareomotriz y ondimotriz, aun cuando la tenemos disponible, todavía no se ha propiciado condiciones legales que permitan invertir en estos proyectos, por ahora. Ahora, desde la mirada del CEN, vimos un poco la historia de cómo se construye esto, la razón del por qué conectar el sistema del Norte Grande y el sistema interconectado central, comentar también cómo ha ido evolucionando la potencia instalada en el sistema eléctrico y entender, por favor, de que esto no es antojadizo, no es que nosotros queramos o no ir aumentando la producción de energía eléctrica, estamos obligados, porque dijimos, cada 10 años se duplica la demanda de energía. Y por tanto, en ese contexto, estamos comprometidos a sistemáticamente ir incorporando nuevos proyectos. Y aquí está un poco el registro. Desde el año 96, ¿qué estaban haciendo ustedes en el 96? ¿Dónde estaban? Bueno, hasta el 2025, ese es el registro que hay ahora. Ahora, yo les comentaba, por favor, de que también la potencia instalada da cuenta del tamaño de la red. Por ejemplo, la potencia instalada en Estados Unidos, fíjense, aquí es 37, en Estados Unidos es casi 1500, para que ustedes vean los tamaños. A nivel latinoamericano, estamos probablemente en el cuarto lugar, está primero Brasil, después está Argentina, y, por favor, está Perú, ¿cierto?, haciendo una tremenda inversión en el tema, ¿cierto?, de proyectos. Estos viejos están, ¿cierto?, probablemente en algunos ámbitos bastante más desarrollados que nosotros. Están creciendo a nivel minero. ¿Ah? Perú está creciendo a nivel minero. Claro, entonces tienen una dinámica completamente distinta, tienen una experiencia respecto a eso. Entonces aquí tenemos un poco la mirada. Ahora, también comentábamos el tema de algunos proyectos. También estuve llorando un poco con el tema del proyecto de Hidroaicén. Estoy ahí un poco sangrando por la herida, digamos. Pero bueno, después hablamos de las características de los clientes, de la problemática que todavía tenemos de la concentración del poder económico en lo que respecta al negocio eléctrico, y comentamos también cómo se distribuye la torta desde el punto de vista de las cantidades, ¿cierto?, de empresas que tenemos en distintos ámbitos. Y aquí un poco esto, yo siempre se los comento, bueno, en el caso de los estudiantes del día sobre todo, les comento el potencial de trabajo. Esto para mí es lo más importante, que se entienda, ¿cierto?, de que finalmente el esfuerzo que uno hace en la carrera se ve recompensado porque tiene una gran variedad, una gran dispersión de opciones laborales. Y si uno no quiere trabajar con nadie, trabaja solo, ¿no?, y hace el ejercicio de la profesión a partir del uso del carnet instalador clásico. Y por tanto ahí tenemos, ¿cierto?, una opción bastante variada. Ahora, también en el caso de la conexión del CEN, comentamos que este era el punto de partida. Este proyecto, ¿cierto?, de interconexión ha generado nuevos desafíos en términos, ¿cierto?, de ir reforzando líneas. Con esto se da el punto de partida, pero esto genera necesariamente que se incorporen nuevas líneas de transmisión. Y gracias a esto es que aparece, como yo les comentaba, el proyecto de la línea, ¿cierto?, Quimallo-Aguirre, que es un proyecto en corriente continua. Y por tanto, gracias a esta interconexión, nuestro país está incursionando no solamente en la transmisión en corriente alterna, sino que también en la transmisión en corriente continua, que todavía no se concreta, todavía hay muchas incógnitas asociadas a ese proyecto, pero, ¿cierto?, probablemente de aquí a un par de años ya sea una realidad, y ese contexto nos va a abrir otro campo, el campo de la electrónica de potencia aplicada, ¿cierto?, a transmisión de energía. Ahora, respecto de cómo nosotros vamos cuantificando y describiendo un sistema eléctrico, normalmente identificando la cantidad de subestaciones que tiene la red. Y en ese contexto, nosotros tenemos que identificar 3 subestaciones importantes en nuestro país, que son el punto neurálgico. Si algo falla ahí,
Lo que está diciendo esto es que falla en todo el país. Y por tanto aquí tenemos Alto Jahuel en Buin, Charrúa en Cabrero y Cerro Navia en Santiago. ¿Y cuál es el criterio para poder clasificar esto? Principalmente la cantidad de patios que tenga. Hay un patio de 500, un patio de 220, un patio de 154, de 110 y 66. Y aquí, por favor, lo que me interesaba también es a ustedes internalizarlo en cuáles son los niveles de tensión. En nuestro país tenemos, ¿cierto? Hola, ¿cómo están? Entonces acá tenemos lisa y llanamente los niveles de tensión que nosotros usamos en nuestro país. Es verdad, hay otros, pero que son muy singulares, que están presentes en el sistema interconectado Norte Grande, pero son tramos muy pequeños y por tanto no los incluimos. Díganme. ¿Cuál es la necesidad de tener un de 110 kb, un patio ¿Un? de 110? ¿Cuál es la necesidad de tener un patio de 110 kb? Claro, el tema acá, aquí, por favor, aquí tenemos hay una correlación entre la potencia transferida y el voltaje de transmisión. Por tanto, mientras más potencia yo quiera transferir para controlar la corriente, tengo que necesariamente levantar el voltaje. Y por tanto, la pregunta es ¿por qué llegamos a un patio 500? Bueno, porque los bloques de potencia que queríamos transmitir, en 220 no nos dan. Estamos hablando, ¿cierto? Fíjense que en 500 estamos hablando de transferir 2 gigawatts, 3 gigawatts. Y por tanto, si uno saca la fuente de la corriente se hace inmanejable. En 220 o en 154. ¿Sí? Por eso que acá nosotros hemos ido proyectando. Ahora, en el mediano plazo, si queremos seguir aumentando los bloques de potencia que queremos transferir, quizás 500 kilos quede corto y pasemos a 750, 750 kilovolts, por ejemplo. O 1 gigawatt, que sería la otra opción, que pasa en otros países. ¿Ya? Ahora, esto también, lo vamos a ver después, condiciona normalmente la cantidad de conductores por fase de la línea. Hasta ahora, en 500 kilovolts, basta con 4 conductores por fase. Por tanto, si ustedes ven una línea de transmisión, la van a encontrar siempre con 4 o menos. No hay líneas de 5 conductores por fase. Pero si paso a 750, ahí tendría que hablar de 5 o 6 conductores por fase. Y por tanto, se va también condicionando este tema de la topología de la línea. Ahora, también comentamos aspectos relacionados con algunos proyectos. Ahora, ayer me enteré de un proyecto nuevo, se llama Horizonte. Horizonte, tiene un nombre glorioso. Por favor, busquen. Proyecto Horizonte. Es un proyecto, ¿cierto?, que levanta, o tiene pensado levantar, 816 megawatts en energía eólica. Es decir, ya estamos incursionando, fíjense, cuando hablamos de proyecto Aquite 310, donde había otro aquí, Parque Eólico de Antofagasta, 805, ya estamos llegando, ¿cierto? Este proyecto tiene pensado una proyección de 1000 megawatts. ¿En qué fase está este proyecto? ¿Perdón? ¿En qué fase está este proyecto? No, ya está en servicio. ¿En ejecución? ¿Ya está ejecutado? Ya se puso las lucas ya. Está ¿Es un parque eólico? Parque eólico. Entonces, vean el Parque Eólico Horizonte, porque aquí tenemos nuevamente otra indicación de lo que yo les comentaba. El modelo de desarrollo de nuestro país apunta a propiciar proyectos, ¿cierto?, de energía renovable, basados en energía eólica y, ¿cierto?, fotovoltaica. Así que, y bueno, el de pasada yo les dije, googlearon los cóndores, ¿no? Ese proyecto sublime para nosotros de pasada de 152 megawatts. Ahí tenemos un hidráulico, pero fíjense, un hidráulico 150 megas. Y este eólico son más de 800 megas. O sea, hay un bloque de potencia significativamente distinto. Ahora, Profe, dígame. tengo una duda. Cuando usted se refiere a los conductores por fase, está diciendo que 4 conductores por fase, ¿cierto? Eso, en 500 kilos tú deberías usar 4 conductores. ¿Y eso cómo se ve en terreno? Allá, lo vamos a verlo después, tranquilo. En la punta ahí, vamos, sí, yo me adelanté un poquito para que después el tema no le sea distinto, ya lo conversamos. Dígame. ¿Cuál es el nombre del proyecto que dijo el último?
Horizonte este, y el otro los cóndores. Los cóndores. Claro, porque ese es un proyecto de central de pasada. En la zona de... Me da la impresión de que las 4 tazas están en San Clemente para arriba. De ahí para San Clemente. ¿Sí? Entonces tenemos acá, fíjense, un contexto general. Esto lo que estamos haciendo hasta la lámina 7 es contar aspectos fundamentales de nuestra especialidad. Y ahora, como yo sé que esto ya está cuánto, el profe ya está labiando con esto, yo quiero entrar en el tema duro, digamos, estamos en la especialidad. Entonces aquí empezamos. Ahora empezamos con el tratamiento. Y ya empezamos a incursionar en los modelos. Y para efectos del modelamiento, lo que debemos recordar es que nosotros usamos normalmente diagramas unilineales o unifilales. Es una representación simbólica de una red trifásica, donde empezamos a describir elementos a través de una simbología. Ejemplo, en el caso de una línea, sabemos que la línea, ¿cierto?, tiene torre, tiene conductores por fase, tiene aisladores, pero en esta primera etapa nosotros lo ponemos como un lindo trazo solamente. Incluso aquí podríamos hacer un circulito con una raya e indicar algunas características o cualidades de esa línea. Después, en el caso de los transformadores, tenemos una realidad. El trafo, ¿cierto?, tiene distintos elementos componentes. Por favor, quiero poner atención en esta caja que está aquí al lado. Esta cajita, ¿cierto? No, caja. Esta caja que está aquí al lado del trafo, que yo la instalo intencionalmente, que me cuesta entre 3 y 6 palos, y que lo hago básicamente ¿para qué? Para modificar la respuesta natural del sistema. Y por tanto, tenemos acá un equipo, pero este equipo, para los efectos del análisis, inicialmente, lo representamos como esta estructura. Yo les comentaba que son 2 anillos concatenados, pero también se puede hacer un diagrama a través de guatitas, digamos, ¿no? Según la norma. Tenemos transformadores, tenemos generador, máquina, ¿cierto?, noble, que produce energía, y tenemos nuestro consumo como una flechita, ¿cierto?, indicando que aquí está la demanda de energía. Por tanto, tenemos una simbología. Ahora, aquí, por favor, en la simbología, una simbología especialmente donde se clasifican o identifican las barras. La barra para nosotros es un punto sublime, porque es un punto de conexión entre distintos elementos. Aquí tengo la conexión entre el bushing del secundario del trafo y el conductor del nudo de la línea. Ahí tengo un punto físico. Aquí tengo, de nuevo, un punto físico donde llega la línea, y aquí tengo el bushing de alta, ¿cierto?, del trafo. Ahora, ¿por qué la barra para nosotros es tan importante? Porque potencialmente o estadísticamente hablando es el punto de mayor probabilidad de falla. Donde yo tenga contactos, ahí tengo potencialmente mayor probabilidad de una falla. No digo que exista ahí, puede haber una falla en medio de la línea, pero en realidad lo que hacemos con las barras es tratar de facilitarnos a nosotros los puntos los cuales yo quiero hacer el análisis de la red o evaluarla, ¿sí? Ahora, ¿usted me dice algo? Sí. Justamente con respecto a la barra, físicamente, ¿cómo se ve? ¿Se representa se ve en una caja, la conexión, dónde está? No es un elemento físico, necesariamente. O sea, lo importante, por ejemplo, fíjate, acá, en el diagrama esquemático, este. Aquí, por ejemplo, tú tienes acá, ¿cierto? Tienes alimentador, tienes el bushing. Entonces aquí, fíjate, ese punto que está ahí es un punto de unión entre el devanado secundario del trafo y el conductor del nudo. Ese punto que está ahí yo lo marco como una barra. Eso es una barra. Pero es una mirada, es un punto ficticio. No necesariamente tiene que haber una barra de cobre. Es un punto de unión. Como una zona que se... Entonces yo lo que hago es destacarlo, porque ahí probablemente tenga mayor probabilidad de una falla que otros puntos del elemento. Aquí lo mismo. Fíjate, aquí tengo de nuevo un conductor del nudo y aquí tengo el devanado, ¿cierto? El bobinado primario. Ahí tengo un punto de unión. Por tanto, ahí le hago el trazo y lo destaco, ¿sí? Ahora, yo podría fijar una barra en cada punto de la torre. Yo puedo fijar barras cuantas quiera. Pero aquí lo que hago es tratar de priorizar aquellos puntos físicos donde yo tengo la unión de distintos elementos.
No tiene por qué haber una barra ahí. Ahora, en baja tensión sí hay barras, que son los MCC. Ahí sí tenemos barras de cobre y todo. Pero lo que me interesa es que abstraernos un poco de esta mirada circuital e identificar la barra como un punto de interés. Profe, y el concepto de llamar al CEP como barra infinita, ¿de dónde nace? Eso es otro tema. El tema de barra infinita significa que yo puedo fijar esta barra como barra infinita. ¿Eso qué significa? Que a la izquierda tengo un generador que entrega toda la potencia que la red pide. Y por tanto, cuando yo digo barra infinita, estoy diciendo que hay un generador lo suficientemente grande para permitir dos cosas: entregar toda la potencia que se le pide, y la tensión aquí en la barra va a ser constante. ¿Está? Eso es el concepto de barra infinita. Ahora, lo que pasa es que el generador no es infinito. Este viejo tiene un cierto límite de potencia. Si aquí, en la central, yo le pido más potencia al generador de la que puede entregar, el viejo se apaga. ¿Está? Y también, la tensión aquí no va a ser la tensión nominal. Va a variar por la caída de tensión de la máquina, la caída de tensión del tráfico. Por tanto, la barra infinita también es una abstracción que nos permite simplificar los problemas. Ahora, también, esto ustedes lo van a comentar con el otro profesor, en el caso de la barra infinita, uno también, ¿cierto?, en ese contexto puede simplificar el modelamiento de la red. Y uno puede hacer un circuito bastante masivo. ¿Sí? No sé si le explico la... Ahora, tenemos entonces esta mirada, insisto, de la topología de la red. Aquí tenemos el diagrama esquemático, y para nosotros es tremendamente útil que la sola inspección visual de la topología de la red nos permite a nosotros prever potenciales problemas. Por ejemplo, ¿qué pasa si esta línea queda fuera de servicio? ¿Yo puedo mantener la entrega de energía al consumo? No. Si esta línea queda fuera, el sistema queda fuera. ¿Se entiende? Si este transformador falla, ¿yo podré entregar la energía al consumo? No, porque este viejo quedó fuera. Si el generador queda fuera de servicio, ¿podré seguir entregando energía a la instalación? No. Por tanto, aquí el tema es que la inspección visual de la topología de la red nos da cuenta de la robustez o eventualmente de la fragilidad de la instalación. ¿Se entiende? Por tanto, ¿qué deberíamos hacer acá? Quizás poner otro tráfico. Aquí deberíamos poner otra línea. No deberíamos concentrar todo en un generador, quizás poner varios. Entonces, eso va generando distintas topologías eléctricas. Dentro de las topologías eléctricas, también habíamos comentado el tema de los voltajes estos de baja que vamos a encontrar. Por favor, estos son los más frecuentes. Alguien puede decirme, profe, pero yo vi 720 volts. Genial, te felicito y lo incorporo aquí. Está bueno. Pero el tema es que, estadísticamente hablando, estos son los voltajes más frecuentes. ¿Sí? Dígame. Dos consultas. Primero, el diagrama lineal que nosotros estamos viendo acá, Sí. ¿está bajo alguna norma europea o americana como NEMA o como...? Yo soy un ferviente admirador de la norma americana. Y la que nosotros vamos a ocupar es esa. Es que no quiero transmitirle el sesgo que tengo yo. Pero definitivamente siento que nosotros como país tenemos una mayor influencia americana que europea. Pero ahora si usted me dice, profe, pero es que yo vendo producto europeo. Discúlpeme, perdóneme la vida, digamos, pero en términos de normativa trataremos, ¿cierto?, de incorporar principalmente normativa americana. Pero yo no descarto de que en algunos casos podamos usar normativa europea. En CEP, al menos en lo que es simbología, me voy a ayudar principalmente de norma NEMA. Ahora, la BDE, ¿cierto?, o la IEC, que son las otras normas, ustedes la irán comentando en el viaje, este precioso viaje de la carrera. ¿Está bueno? De ese tiempo nomás, ya va a llegar. ¿Está bueno? Eran dos preguntas. Y la otra era por los temas de... Por lo que estuve leyendo, las torres tienen su forma y en base a cada o diseño es su tensión, ¿cierto?, de distribución. Sí. ¿Eso está normado a nivel mundial? ¿O cambia en algunos países? Pues todo el mundo es... Lo que pasa es que, a ver, yo creo que lo que ha pasado en nuestro país es que, ¿para qué vamos
estar inventando la rueda. Sí. Esa es un poco la misma. Entonces, si ya en nuestros países se usa y ha funcionado, ¿por qué no replicarlo? Entonces nosotros en lo que son modelos, por ejemplo, de las torres, ¿Ya? normalmente tenemos una gran influencia americana. Y por tanto, hemos adquirido la experiencia. De hecho, el estándar, los estándares que nosotros estamos ocupando, son estándares de la IEEE. Y esos estándares de la IEEE tienen una tremenda incidencia de la norma americana. Aun cuando la modelación sísmica sea distinta entre un país y otro. Claro, que es otro tema. El tema sísmico tiene relación con lo que es el tema de montaje, el tratamiento de las obras, digamos. ¿Está? Pero en la parte, digamos, sacando de lado el sismo, ¿está? Porque es un tema, ¿cierto?, de resguardo de la estructura. Cuando yo hablo de topologías, Solamente la línea. en el caso de la línea, Pero también habla de la estructura de la torre. no entendí. Mezcla las dos cosas, pues. La estructura de la torre es distinta a la estructura de la línea. Ah, claro. La topología, a ver, la torre es una cosa y la topología de la línea es otra. La topología de la línea principalmente tiene relación con la ubicación de los conductores, geográficamente hablando, y la cantidad de conductores por fase. Ahora, el tema, insisto, yo acá lo que voy a hacer es compartir con ustedes algunos aspectos. Probablemente no lo voy a ver todo, pero aquí está un dibujo, lineal. Esta es la estructura de una torre. Horizontal, 2 conductores por fase. Como es una línea de alta tensión, tiene una cadena de aisladores. Y no solamente un aislador, digamos, que sería el caso de media tensión. ¿Sí? Profe, volviendo un poquito atrás, la línea eléctrica, asumo que son los 4 conductores que usted mencionaba. Hasta 4. Hasta 4. Hasta 4. Eso simboliza la línea eléctrica. Claro, esta línea, Sí. lo que está indicando es que tiene una cierta longitud. ¿Sí? Tiene una característica de conductores. Y que eléctricamente hablando, no es relevante la torre y no es relevante tampoco el aislador. Se entiende que la torre y el aislador, ¿cierto?, soportan adecuadamente, con distancia de seguridad, etc. Ahora, eso al principio. Después vamos a ver que, desafortunadamente, una de las cosas más importantes de la operación de una línea de transmisión es la disposición física de los conductores. Y después usted va a hacer arcas con eso. Ahora, Vamos para allá, de a poquito. Porque ahí se está hablando de una generación ideal. ¿Ah? Ahí se está hablando de una generación ideal. Claro. Sin otras generadoras aportando al sistema. No, aquí todo esto es ideal. Aquí estamos planteando primero, vamos de a poquito, pasito a pasito. Primero, lo que yo necesito que ustedes vean acá es que con el diagrama yo identifico los elementos que están presentes y cómo están interconectados. Eso es lo más importante. El diagrama lineal me da cuenta de los elementos presentes y me da cuenta de cómo están interconectados. Después iremos construyendo, pero esto tiene que ser gradual. No quiero pasar, digamos, de una situación simple a una situación compleja. Entonces, en ese contexto es que, de nuevo, nosotros cuando hablamos de redes eléctricas tenemos que hablar de topologías. Y dentro de topología hay 3 tipos de topología. Los sistemas interconectados, los sistemas en anillo y los sistemas radiales. 3 topologías distintas. 3 estructuras distintas. Ahora, ¿dónde hablo de un sistema interconectado? Cuando yo quiero identificar el diagrama unilineal en alta tensión. En alta tensión yo hablo de un sistema interconectado. ¿Qué significa esto? Fíjense, ¿qué característica tiene visualmente esto? Si yo quiero alimentar la carga 2 y la línea L4 queda fuera de servicio, ¿qué veo? Que hay otra línea que puede abastecer. Si un generador queda fuera de servicio, yo veo que hay otros 2 que pueden, entre comillas, abastecer. Y por tanto lo que veo es una estructura eléctrica que es más estable del punto de vista de cumplir el rol. ¿Cuál es el rol de una red eléctrica? Abastecer de energía a los clientes. Para eso está. Y por tanto, en nuestro país, nosotros hablamos de un sistema interconectado y nos referimos al sistema en 220, en 500 kilos y hasta 154. Y en algunas zonas hasta 110. Por tanto, esto es alta tensión. ¿Sí? Profesor, lo que dijo quiere decir que el sistema interconectado es de un voltaje de 500 en este caso, y hay otra parte de 250. No. Aquí lo que yo he hecho en términos de simplificar
de simplificar la complejidad del circuito, lo he puesto en los transformadores. Ah, ya. Pero aquí hay que entender que los generadores tienen sus transformadores. Claro. Supongamos, aquí yo tengo en la barra 1 220 y tengo en la barra 2 110, entonces aquí tiene que estar intercalado un trafo que Ya, perfecto. compense. Pero Ya. lo importante de un sistema interconectado es que si yo elimino un elemento, n-1, el sistema sigue operando, que es lo que establece la estabilidad hasta ahora. Nosotros en nuestro país, ¿cómo evaluamos una red? Sacando un elemento cualquiera y verificando que la red sigue operando en condiciones normales. ¿No? Entonces, ese es el tema que nosotros tenemos que visualizar en la topología. Por tanto, por favor, la página del SIC o la página del CEN está el diagrama unilineal de nuestro país, para que ustedes vean de que es una red absolutamente interconectada, con distintas centrales, distintas líneas, y por tanto la temática aquí es que aquí tengo una mirada, una forma de enfrentar el circuito. Pero ¿Sí? solamente, antes podían entrar solamente algunas personas tenían atributos para verlo. No, ahora es libre. Todos, ahora es libre. Ahora es libre. Usted puede bajar creo que tengo, no sé si tengo la última versión. Déjame ver, a ver. No sé si tengo la última versión, pero no sé, hay una cosa que se ha demostrado que un estudiante puede ingresar donde quiera. Entonces, yo le planteé a un alumno que me buscara el plano y no, me dijo, profe, no se preocupe. ¿Cuántos planos quiere? Me dijo. ¿Cuántos planos? O sea, tenemos distintos. Déjeme buscar aquí. Plano. A ver, plano. ¿Dónde tengo eso? Aquí. Pero este es antiguo, pero no importa, para que ustedes vean el ejemplo. Esto es lo que ustedes van a encontrar. ¿Se vieron? Entonces aquí está, esto es del 2006, algunas centrales que no están, pero el tema de fondo es que aparecen los nudos, aparecen los centros, ¿cierto?, de carga, aparecen las líneas con distintos colores en función del nivel de voltaje, y aparecen las centrales en cuadradito, la hidráulica, y aquí en triángulo, ¿cierto?, rojo, las técnicas. Y por tanto yo tengo la posibilidad de informarme con todo detalle de cómo es mi red eléctrica. Y en este diagrama estamos hablando de una línea, una red, ¿cierto?, del tipo, por esta clasificación, es un sistema interconectado. Nosotros, por ejemplo, aquí mismo Arauco tiene un generador, ¿cierto?, que se abastece y también Sí. entrega energía a la red. ¿Cómo lo hacen ellos? ¿Se comunican con alguna central para Claro, conectarse? todas las centrales tienen que estar coordinadas a través del CEN. Y por tanto ellos se ponen al servicio del CEN. Ahora, por ejemplo, en el caso de Arauco, fíjate, este es el sistema interconectado. Este es el sistema interconectado central. Aquí no son las centrales de la empresa, es la central de Chile. Y por tanto ellos se ponen al servicio, ¿cierto?, de las necesidades que tenga, ¿cierto?, la empresa. ¿Es interconectado aun cuando la transmisión sea una sola en algún trazo? Claro, el tema de cómo operan los sistemas, eso ya es otra cosa. O sea, aquí, primero, vamos por partes. Tengo las centrales, ¿sí? Y estas centrales tienen que estar coordinadas, ¿cierto?, con el coordinador. Y esto se coordina en Santiago. Ahí, si el día de mañana a ustedes les toca trabajar, usted le va a trabajar en la zona de despacho, donde ahí ustedes tienen, ¿cierto?, que estar revisando y hay un manual, un cortapalo, con las actividades que hay que hacer, ¿cierto?, según algún evento. ¿Sí? Entonces acá, estas centrales están en el sistema interconectado. ¿Está? Ahora yo tengo centrales térmicas. ¿Profe? Sí. ¿El triangulito ese qué significa? Eso es central térmica. Esa es central Térmica. La roja es térmica. Las nucleares están tapadas aquí. Broma. Y aquí están las centrales en cajoncito, que son las de hidráulica. ¿Está? Entonces, dígame. Yo tengo el actualizado. Mándalo al grupo. Mándalo al grupo. Entonces, este es el sistema interconectado de nuestro país. Si ustedes se dan cuenta, ¿qué se pone acá? Se pone el nivel de tensión en color, las líneas, fíjense las líneas,
El nivel define, digamos, el distinto voltaje y cómo se interconectan. Fíjense, por favor, aquí puede que esto haya cambiado, pero fíjense. Tengo charrúa y tengo allá, ¿cierto?, Ancoa. Fíjense, ¿cuántas líneas conectan esta subestación importante con esta? 2, en 500 kilos. Y hay otra línea que pasa ahí, ¿cierto?, que no me acuerdo en qué tensión. Ahora, la pregunta es, si cae una línea, debería estar la otra. ¿Y si caen las dos? No. Ahí estamos. Entonces, yo lo que les digo acá es que visualmente, si yo hago una inspección visual de la topología, puedo identificar puntos flacos o débiles y puntos robustos. ¿Sí? Y esto es lo que está planteado, y esto ustedes lo tienen. O sea, ¿lo mandó para el grupo? Sí. Genial. Entonces ahí ustedes tienen la posibilidad de tener, insisto, y ustedes conocer el sistema desconectado de nuestro país. ¿Sí? Díganme. El color de la línea se refiere al voltaje. El voltaje. En alguna parte está, espera. Entonces acá, denme un segundo. Por aquí estaba la instrucción del manual de cortamano. Ahí está. El azul es de 500. Ahí está. Ahí está la. Entonces ustedes tienen el color, ¿ves? Azul 500, verde 220, naranjo 154 y, perdón, morado y naranjo 102. Y si son menores 66 o menos. ¿Sí? Pero se supone que la línea de 500 para medir a larga distancia, ¿cierto? Claro, pero se hace en tramos. Por ejemplo, si tú te das cuenta. Entre Ríos se puso entre Ancoa y Chorro. Entre Ríos se seccionó entre Ancoa y Chorro. Claro, entonces hay un tema de. Lo que uno quiere tratar de hacer en lo posible es que la línea tiene un propósito. El propósito de la línea, ¿cierto?, es favorecer la entrega de energía. Y por tanto, lo que yo debo hacer, ¿cierto?, es habilitar en cada centro urbano donde se necesita esa energía, habilitar un punto de entrega. Entonces aquí está, si tú te das cuenta acá, si me voy al otro lado, voy acá. No me corta. Entonces fíjense, aquí tengo un centro de llegada y entrega, que sería en Charrúa, y de ahí se distribuye, si ustedes se dan cuenta, para toda la región. Arriba, ¿dónde hay otro centro? En Talca, donde ahí tengo otro centro urbano, centro asociado. Ahora, ¿hay un punto intermedio acá? No, ahora sí hay. Pero antes no había, porque no se encontraba o no se daba una razón justificada para poder incorporar ese centro. Por tanto, si nuestro país sigue creciendo, este punto y la distancia entre estos dos puntos va a ir disminuyendo, porque vamos a tener que poner puntos intermedios para propiciar esa entrega de energía. ¿Me explico? Claro. Entonces, eso es lo que yo les quiero plantear. Yo los invito a realizar esto como una cuestión de cultura, digamos. Ahora, ¿nosotros qué hacemos? Llevamos este diagrama topográfico de transferencia de energía a un circuito unilineal, unifilar. ¿Sí? Entonces, acá, si ustedes se dan cuenta, no están los trafos. ¿No? Pero se entiende que en cada subestación habrá un transformador para adaptar la tensión de transmisión al punto donde tiene que ir. Entonces, por tanto, aquí tenemos necesariamente, si ustedes se dan cuenta, distintos niveles de tensión, que lo indican los colores. Justamente recordándome también de que aquí tengo distintos niveles de tensión para distintos transformadores. Ahora, tenemos en consecuencia este diagrama. Lo compartió, ¿cierto? ¿Le llegó? Ya, perfecto. Ahí le pueden mirar, ahí lo podemos comentar después si ustedes gustan. Entonces, fíjense, tenemos lo que hemos llamado la topología. ¿Sí? Ahora, tenemos una topología de un sistema interconectado. Esto es en alta tensión. Alta tensión significa 66 para arriba. ¿Qué pasa 66 para abajo? Entonces, 66 para abajo, normalmente tenemos dos tipos de estructuras. La que se llama en anillo, esta, ¿dónde se aplica?
principalmente a las empresas de distribución. Una empresa de distribución debiese tender a una estructura en anillo. ¿Qué significa el anillo? Fíjense, por favor. Si este cliente está fuera de servicio, perdón, si este cliente yo lo quiero mantener y no quiero que quede fuera de servicio, ¿qué debo asegurarme? De que L1 y L4 estén en servicio. Si L1 queda fuera de servicio, tengo otro camino, L4. Acá, en el caso de este cliente, C3, tiene el acceso por esta subestación, por la línea L4, por la línea L3. Entonces el anillo lo que está haciendo es dar distintas opciones de caminos de energía para abastecer al cliente. Ahora, ¿dónde está el detalle? El detalle acá es que la tensión de operación de este circuito normalmente está vinculada al lado secundario del transformador. Y por tanto este transformador normalmente es un trafo que en el primario se conecta en 66 y que en el secundario entrega 15. Esa es la tensión en nuestro caso. Ahora puede ser 13.8, en otros, si yo me alejo del casco urbano, puede ser 23. La tensión va a ir cambiando según las características del cliente. Pero aquí lo que estamos buscando con esta topología es dar, en la medida de lo posible, certeza de que frente a algún imprevisto, siempre el cliente tenga un plan B para abastecerlo de energía. Y por tanto aquí tenemos esta red. Ahora, esta red es maravillosa, pero coordinarla, digamos, es un lío. Y aquí estamos obligados, como vamos a ver después en protecciones, a trabajar con direccional. Porque la única forma de tratar de controlar un poco, digamos, el tema de las calibraciones y las protecciones. Ahora, esto es empresa eléctrica. Y aquí les presento, por favor, el diagrama, ¿cierto?, esquemático, por favor, simbólico, de una red, ¿cierto?, radial. Esta es la topología, me atrevería a decir, del 99,9% de la empresa. Toda empresa, minera, no minera, tiene esta topología. Una topología donde ya no tengo anillos. Es más simple, si ustedes se dan cuenta, yo habilito una barra principal y de ahí se cuelgan todos los alimentadores para los arranques de las distintas áreas de proceso. Ahora, la particularidad de este diagrama es que el punto de ingreso de energía solamente es uno. Y ese punto nosotros le llamamos el empalme. Por tanto, la instalación se conecta a un solo punto, en este caso, la red, ¿cierto?, de distribución o de transmisión. ¿Qué otra cosa es importante? La tensión a la cual yo me conecto al seno es distinta de la tensión que yo utilizo dentro de mi planta. Y aquí lo que se trata de hacer es que la instalación se conecte al mayor nivel de tensión posible. Y un aspecto aquí, a medida que la tensión es mayor, la estabilidad del suministro es mayor. Mientras mayor sea el nivel de voltaje, más estable es la tensión que yo recibo. Y si la tensión que yo recibo es más estable, entonces tengo un mejor servicio. Y por tanto, aquí por favor, vamos a hablar después de la relación SCR, la relación de cortocircuito del punto de empalme, que relaciona la potencia de cortocircuito en el punto de compra con la potencia que yo estoy instalando en ese punto. Profe, no logro visualizar la diferencia entre el anillo y el interconectado. El nivel de voltaje. Aquí, fíjate, todo aquí comienza en baja, en media tensión. Esto solamente en media, aquí no hay alta. La alta está arriba. ¿Está bueno? Y por tanto, lo que tú vas a tener, bueno, en el caso de, vamos al centro de Concepción, los transformadores uno los ve normalmente en el bajo piso, digamos, pero ahí no tienen estructura, ¿sí? Eso se ocupa más como en las ciudades, ¿cierto? Esto es ciudades, Claro. esto. Ahora, por favor, entendamos, esto es el ideal, pero en una empresa de distribución
puede que saliera al tele. Sí. Y para alimentar a ese cliente tenga solamente un alimentador. Pero lo que uno busca desde el punto de vista de continuidad de servicio es que la red sea lo más radial posible. Que a cada punto de conexión de un cliente, ese cliente tenga al menos 2 posibilidades de sonido. Ahora, uno dirá, no tiene sentido que deje estas 2 líneas siempre en servicio. Bueno, normalmente la dejo fuera. La línea de 4, fuera. Y cuando la necesite, ahí le ingreso. Tengo entendido que Santiago tiene el sistema de niños. O sea, en rigor, todas las ciudades deberían tener esto. Ahora, lo que pasa es que hay que entender de que mientras más líneas tengamos, también hay un tema, ¿cierto?, de inversión, de explotación de la red, y que muchas veces uno dice, no vale la pena tanta inversión si el cliente no paga tanto, por decirlo de alguna forma elegante, ¿sí? Entonces acá el tema es, insisto, ¿yo qué debo inculcar en ustedes? Es que si ustedes, ¿cierto?, van a trabajar en algún instante en una empresa de distribución, uno debería buscar una topología de este tipo. No todas tienen. Y no todas tienen. No, porque, por ejemplo, Viña es radial. Claro, pero uno debería buscar, ¿cierto?, o tender a una topología de este tipo. Ahora, ¿por qué? Porque esta radial es buena, es más simple, pero es tremendamente vulnerable. Dígame, usted me pregunta. Que en distribución, en baja tensión más que nada, se da como este tipo de sistemas, se propicia. En el transformador que la baja tensión siempre tenga que formar como un anillo. Y eso se da más que nada en los pueblitos chicos, que es más fácil tener este control. En las ciudades más grandes ya eso se da. Claro, también, pero fíjate, aquí por favor, para que no nos confundamos, para que ustedes entiendan. Esto es media tensión. ¿Sí? Esto es media tensión. El cliente, si es de baja, deberá tener un transformador para alimentar. Lo que estamos haciendo aquí es la topología en media. Lo que pasa en baja tendrá que ir después de un trafo. ¿Sí? ¿Me explico? No es que esto sea baja tensión. ¿Sí? Esto es media, con líneas de media, con postación de media y todo. ¿Sí? Ahora, fíjense, aprovechando que está esto. Esta es la distribución de una red industrial. Decíamos, la tensión de compra es distinta a la tensión que yo utilizo. Por ejemplo, Cementos Bio Bio, compra en 66 clavos. Ellos compran en 66, pero ellos en la planta no usan 66. Ellos en la planta usan 6,3 cambio. Y en baja tensión usan 400. Por tanto, la tensión de utilización 6,3 y 400 volts. La tensión de compra 66. Entonces aquí hay 2 aspectos fundamentales. El primero, la estabilidad. Mientras mayor es el nivel de voltaje, debiese esperarse una mejor estabilidad del sistema. Y lo segundo, que es un tema que van a ver en distribución, que mientras mayor es el nivel de tensión, mejor yo puedo negociar el tema de la tarifa. Que otro aspecto, ¿no? Pero un tema, ¿cierto?, de cuánto me van a cobrar, ¿cierto?, por el costo de energía. Ahora, aquí, ¿quién fija la tensión de media? Principalmente los motores que tenga la planta. En el caso, ¿cierto?, de la planta que estamos comentando, grabado. Tenemos 4 motores de media tensión. Y esos motores de media tensión son en 6,3. Y por eso es que se fijó la tensión 6,3. Ahora, fíjense, tenemos acá 6,3, 400. ¿Qué pasa si la línea L2 o este trafo quedan fuera de servicio? ¿Qué pasa con estos clientes? O esas cargas, ¿cierto?, del proceso quedan fuera. Entonces, el tema es que normalmente, cuando yo analizo redes radiales, donde yo sé que hay una cierta vulnerabilidad, si es que una línea o un trafo quedan fuera de servicio, es que yo necesito clasificar los distintos consumos que tengo en la planta. Y por tanto, yo clasifico consumos críticos, esenciales y no esenciales. No esencial, ¿qué significa? Que si ese sector queda sin energía no pasa nada. Por ejemplo, la iluminación. Ya puedo estar un rato a oscuro. Pero si resulta que la iluminación de un túnel dentro de la planta, esto hizo nada, porque se puede producir un accidente, etc.
Y crítico es lo que no puede quedarse en energía. Ejemplo típico de una carga crítica, la central, ¿cierto?, de incendio. También tenemos, ¿cierto?, asociados bombas, ¿cierto?, que captan agua, ¿cierto?, para enfrentar eventualmente una contingencia dentro de la planta. Y esas bombas no pueden quedarse en energía. Y por tanto, en ese contexto, yo digo, la carga C4 es una carga crítica. La carga esta que está acá, la 5, es una carga no esencial. Y por tanto, lo que yo hago entonces es habilito aquí un grupo electrógeno que está enclavado con este. Si se pierde la red, al cerrar esto, abro este y por tanto, y abro este de que está acá, abro este, fuera, y la energía, ¿cierto?, del grupo electrógeno se va a la carga. Y por tanto, en toda planta industrial debiese haber al menos un grupo electrógeno, al menos uno. Y una de las pegas que hacemos, ¿cuál es? Asegurarnos, ¿cierto?, de que el viejo está trabajando en condiciones. Entonces todos los días, normalmente, a una cierta hora, lo echo a andar. Para ver que esté operativo. Ahora cuando se necesita y lo echo a andar, no parte. La ley de Murphy es maravillosa. Ha pasado más veces las que uno quisiera. Pero uno trata en lo posible de bajar la probabilidad, ¿cierto?, de que el equipo tenga problemas. Entonces, hay grupos electrógenos. Estos grupos electrógenos son básicamente un generador diésel. ¿Sí? ¿Me explico? Ahora, el tema es que este grupo electrógeno tiene un tiempo de puesta en servicio que puede de los 30 segundos hasta el minuto, incluso, dependiendo de la tecnología. Y resulta que si la carga crítica tiene un PC, estos towers, si yo dejo de alimentar un tower por menos de un segundo, el viejo se resetea. Desafortunadamente se resetea. Y si ese tower está asociado al control del proceso, es un drama. Y por tanto, en ese contexto, en forma complementaria al grupo electrógeno, nosotros lo que usamos son las UPS. Por tanto, la UPS lo que viene a hacer es hacer un respaldo que siempre está en servicio, siempre está online. Y por tanto, en ese contexto, cuando se pierde el suministro de energía, la UPS mantiene la entrega de energía a la carga y la carga no se entera de que hubo una interrupción del servicio. Ahora, aquí, por favor, en la UPS, antes eran monofásicas, ahora ya son trifásicas. Antes hablábamos de hasta 10 kVA, y ahora podemos hablar de 100 kVA y más. Y por tanto, ha ido mejorando la prestación de eso. A tal punto que yo podría dar el lujo de entrar a una UPS para que levante un motor. Una aberración hace 10 años atrás. Un impensable. Ahora es verdad, por favor, la UPS, recordemos, tiene una autonomía que va a depender del nivel de carga y por tanto puede ir de los 10 minutos hasta los 30. Eso es lo normal. ¿Sí? ¿Se entiende, por favor? Por tanto, ¿cuál es el desafío de una red industrial? Que nos obliga a clasificar los tipos de cargas y en aquellas cargas que son críticas tenemos que implementar un plan B. ¿Qué significa? Implementar grupo electrógeno y también, ¿cierto?, incorporar UPS. De hecho, ustedes van a cualquier sala de control decente, en la sala de control va a haber al ladito una sala de UPS. Y por tanto, ya se ha adquirido el hábito respecto de esto. ¿Sí? Ahora, ¿dudas respecto a esto? ¿Dudas? Yo le iba a preguntar que el cemento Biobío compra en alta. 66. Huachipato compraba en 154. Y así distintas empresas van conectándose al sistema en niveles lo más alto posible. Pero aquí esto no es casual, esto depende de esto. Por eso es que vamos a ver una de las cosas que vamos a ver después en el cálculo de cortocircuito, justamente entender que el cálculo de cortocircuito no es solamente un tema de dimensionamiento de protecciones, de flash y eventualmente, ¿cierto?, de evaluar daños, sino que también nos da cuenta de qué tan fuerte, qué tan robusta es la red. ¿Cómo lo nombró tensión de compra y tensión de uso? Claro, esta es la tensión de conexión y esta es la tensión de utilización. Entonces la empresa compra el 66 y la tensión que utiliza es 6,3 y 400. Y aquí, por favor,
para compatibilizar 66 y 6,3 tiene que ir un trafo que reduzca. Ahora, uno podría decir, ¿para qué los dos? Bueno, los dos están ahí principalmente porque si uno falla, el otro está. Y hay un tema aquí que no es un tema eléctrico, pero es el tema de los seguros. Hay un tema de seguro. Los seguros, ¿cierto? Muchas veces yo puedo asegurar mi instalación en la medida que le dé una cierta tranquilidad a la aseguradora respecto de producción. Entonces, si usted quiere asegurar el producto y me pone un solo transformador, claro, el transformador puede fallar, pero yo tendría que pagar, digamos, si usted me pone 2, la probabilidad de que falle es casi 0. ¿Me explico? Entonces ahí manejo también un tema de un aspecto que no es eminentemente eléctrico, ¿sí? Y lo otro también que ciertamente me da continuidad de servicio. Ahora, los dos no tienen por qué estar trabajando. Normalmente trabaja uno y si yo necesito, ocupo el otro. Ahora, tenemos entonces esto. Ahora, dicho esto, y como yo sé que ustedes están ansiosos del cálculo, empezamos, ¿cierto?, en forma incipiente a trabajar con los temas de cálculo. Y lo primero es recordar, créanme, estas expresiones aquí siempre originan un incordio, digamos. Estadísticamente hablando, probablemente la mayor complicación que tenemos es en el tema de identificar potencias, potencia aparente, potencia activa, potencia reactiva. Y por tanto, es aquí donde me interesa que recordemos la potencia compleja. ¿Por qué se llama potencia compleja? Bueno, básicamente replicando un poco el tema de los voltajes y las corrientes que son fasores, la potencia no es un fasor, pero se puede representar a través de un número complejo. Y por tanto, la potencia, yo la puedo representar o en la forma polar, módulo, ángulo, o la puedo representar en la forma rectangular, parte real y parte imaginaria. Y por tanto, yo cuando hablo de potencia, y esas son las cosas que yo trataré de transmitirle a ustedes, en algunos casos me acomoda esta, en otros casos me acomoda esta. Por ejemplo, si quiero evaluar factor de potencia, esta, porque el factor de potencia es el coseno de ese ángulo. Si quiero evaluar, por ejemplo, corrección de factor de potencia, instalar un banco, me interesa esta porque esta es sobre la que estoy actuando. Y por tanto, el tema, ¿cierto?, es adquirir esta suerte de movilidad entre una modalidad y otra, entre una representación y otra. Ahora, de acuerdo a esto, por definición la potencia, el módulo de la potencia, es raíz de 3, el módulo del voltaje por la corriente. Raíz de 3, B por I. Voltaje de línea, corriente de línea. Módulo. Aquí uso el módulo del voltaje, el módulo de la corriente. Me olvido que son fasores. Pero también en ese módulo, la pregunta es, bueno, si esta es potencia, tanto MVA, de esos MVA, ¿cuántos son megawatts? ¿Cuántos son MVA? Entonces ahí ya estoy complicado, porque este dato así como está no me da esa separación. Y por tanto, de aquí, cuando a mí me interesa descomponer la potencia aparente en potencia activa y reactiva, debo trabajar con la forma compleja. Y por lo tanto, de aquí aparece que el S es raíz de 3, B fasor por I fasor conjugado. Y aparece la forma en la cual empleamos los fasores de voltaje y corriente. Porque esta expresión que está acá me permite obtener la descomposición entre potencia activa y potencia reactiva. Dicho esto, tenemos entonces, bueno, normalmente cuando trabajamos con números complejos, se establece una suerte de estrategia. Estrategia que, por favor, la literatura sí la plantea. Y nosotros lo que hemos hecho es replicar. ¿Qué significa esto? Voltaje y corriente normalmente lo expresamos en la forma polar.
Es decir, el fasor B es el B con ángulo φ. Nosotros, a no ser que ustedes me digan lo contrario, nosotros normalmente no decimos B como la parte real más J la parte imaginaria del voltaje. Se podría igual, pero tendemos a trabajar con esta forma de expresar el voltaje. Lo mismo la corriente. Es un módulo con ángulo φ de la corriente. ¿Por qué trabajamos con esta modalidad? Porque la modalidad en la forma rectangular no nos es frecuente. De hecho, incluso es poco amigable, porque genera un incor desde el punto de vista de multiplicar complejos. Es muy fácil multiplicar dos polares. Se multiplican los módulos, se suman las fases. Pero multiplicar dos rectangulares, matemáticamente hablando, es más lioso. No es que sea imposible, pero es más lioso. Y nosotros tratamos de trabajar en base a la ley del mínimo esfuerzo. Mientras menos cálculos hacemos, menos probabilidad de equivocarnos tenemos. Y por tanto tenemos que tratar de hacer la cantidad de cálculos menores posibles. No porque no nos guste calcular, sino que para bajar la probabilidad de que nos erremos en algún punto. Ahora, de acuerdo a esto, este voltaje en la forma polar será el módulo con ángulo y esta corriente será el módulo con ángulo. ¿Sí? Voy a poner φ para que sea el mismo ángulo. De acuerdo a esto, la potencia compleja es raíz de 3, B ángulo la fase por la corriente I con ángulo de la fase de corriente. Pero resulta que la corriente va compleja, va conjugada. Y el conjugado de un polar lo que hace es cambiar el signo de la fase. Y por tanto aquí me queda raíz de 3, B por I, el producto de dos polares es el producto de las magnitudes y los ángulos se suman. Como este es positivo y este es negativo por el conjugado, me queda la diferencia angular del voltaje y la corriente. Y este ángulo que está aquí, por favor, es el que nosotros conocemos como el φ del factor de corriente. Por tanto, primera cosa, ¿cierto?, que tenemos que tener claro: el ángulo del factor de potencia no es el ángulo del voltaje, ni es el ángulo de la corriente, es el ángulo de la diferencia angular entre el voltaje y la corriente. Y eso de repente nos origina algún pequeño incordio. ¿Sí? Ahora, tenemos entonces raíz de 3, B por I con ángulo φ. Y aquí, ¿cierto?, está la forma, esta sería la forma polar. ¿Cómo paso esto a la forma rectangular? Entonces aquí, si ustedes tienen una calculadora y tienen este polar, y ustedes ponen 2 ángulos 30 y le aplican la función polar a rectangular, les va a dar la parte real y la parte imaginaria. ¿Sí? Ahora, ¿cómo la calcula dentro de la calculadora? Así. La parte real, 2 por coseno de 30, más J, 2 por seno de 30. Y he pasado de la forma polar a la forma rectangular. Entonces, este es el caso particular. Veamos el caso general. A, ángulo φ. El A vale 2, el φ es 30. ¿Sí? Por tanto, ¿cómo paso de una forma polar a una forma rectangular? Tomo el módulo y lo multiplico por el coseno del ángulo, más J, tomo el módulo y lo multiplico por el seno del ángulo. He hecho la analogía, ¿me explico? Aquí, ¿qué cosa sería A? Esto. Y esto sería el ángulo. Por tanto, de la forma polar, aplicando esta expresión a lo bestia, obtengo la expresión en la forma rectangular. Y por tanto, la potencia, la parte real, raíz de 3, B por I, coseno de φ, más J, raíz de 3, B por I, seno de φ. He aplicado irreflexivamente la expresión. Bueno, ¿qué cosa es raíz de 3 B por I coseno de φ? Esto es P, la parte real. ¿Y qué cosa es raíz de 3 B por I seno de φ?
Q, la parte imaginaria. Y aparece una expresión, que es la que todos usamos, habitualmente la usamos, o debiésemos usarla, que es la expresión para el P y el Q. Y por tanto, de acuerdo a esto, aparece la potencia trifásica, raíz de 3b por i coseno, la potencia reactiva, raíz de 3b por i por el seno. Y esto surge de la definición de transformar una forma polar a una forma rectangular. Ahora, esto normalmente nosotros lo llevamos a un triángulo de, ¿cierto?, a una forma simbólica, visual. El triángulo de potencia tiene eso, es una forma visual. A algunos nos es más fácil entender cosas visuales y por tanto acá tenemos la potencia activa en el cateto, ¿cierto?, inferior, la potencia reactiva en el cateto opuesto y la hipotenusa corresponde a la potencia aparente. Y el ángulo phi del factor de potencia. Y por tanto, si aplico leyes de Pitágoras ahora, me queda, ¿cierto?, que la hipotenusa al cuadrado es igual al cuadrado, la suma de los cuadrados de ambos catetos. Ahí. Y aparece la definición de potencia. Y además, la potencia, la parte P, aplicando trigonometría, es el S coseno del ángulo, y este Q es el S seno del ángulo. Y por tanto, si ustedes se dan cuenta, lo que yo obtengo con el triángulo de Pitágoras no es nada más que lo que hemos planteado aquí. Ahora, yo lo que les pido con todo cariño, que elaboren esta ecuación. Estadísticamente hablando, en serio, uno de los errores que se comete es se confunde y de repente se calcula mal. Y en consecuencia, ¿cierto?, si se calcula mal, ¿qué tiene que hacer ahí, papá? No me queda mucho, digamos. X no va. Está bueno. Entonces, ayúdenme, por favor, ayúdenme. Ahora vamos a hacer algunos ejercicios justamente para poder apoyar esto. Pero créanme, algo que uno lo ve, ya, listo. Uno lo ve como algo así casi espontáneo. En la práctica, de repente, bueno, yo también incordio, porque pongo algunas situaciones medias complejas, digamos, de interpretar. También ahí, también soy un poco malillo, digamos. Pero el tema principalmente es que podamos soltar. Esto ustedes lo comentaron en la teoría de circuito. De la teoría de circuito probablemente yo voy a usar tres cosas. Y una es esta. Después los otros son los parámetros ABC, de línea. Uno que otro picoteo, digamos. Y después LDK y divisor de corriente. Eso es lo único que voy a ver en esta situación. Y con eso vamos a hacer carga. ¿Estamos? Entonces, el tema, o sea, yo espero que sea así. En un momento, digamos, que sea con relajo. ¿Estamos? Ahora, por tanto, si ustedes ven el primer ejercicio que yo les planteo, el primer ejercicio, ¿cierto?, de esta unidad, hay un ejercicio donde únicamente nos dedicamos a trabajar con el cálculo de estas variables, la P, la Q y el factor de potencia. Y lo hago haciendo un ejercicio puntual de un ejemplo típico, un motor de media tensión con un banco. Ese ejercicio que se ve tan sublime, ¿cierto?, nos puede llevar ciertos momentos de tremenda ingratitud. Por eso que me interesa reforzar eso. Ahora, dicho esto, vamos a continuar en esta dinámica de fenómenos. Y aquí, por favor, cuando yo les hablé de un set tiene que ser concebido, una instalación eléctrica, tiene que ser concebido principalmente para asegurar calidad de la energía eléctrica y además tiene que ser, desde el punto de vista de la inversión, ¿cierto?, y el desarrollo, una solución económica. Cuando hablamos de calidad de energía, tenemos que ponernos de acuerdo, porque aquí yo podría evaluar la calidad analizando el voltaje, la corriente, la potencia aparente, la potencia activa, la reactiva, el factor de potencia, la frecuencia. Tengo distintas magnitudes que dan cuenta de una instalación alterna. Entonces acá, en ese contexto se ha establecido una suerte de acuerdo. ¿El acuerdo cuál es? Que incluso está en la norma americana y por defecto en la norma chilena. ¿Está? Tiene relación con el voltaje.
¿Cómo voy a evaluar la calidad de la energía eléctrica en una instalación? Evaluando el comportamiento del voltaje. Y acá, en ese contexto, se establece el marco, o la base, o la referencia. ¿Cuál es la condición de base? Y en esta condición de base se definen entonces algunos parámetros o índices. Entonces acá se define el patrón, digamos. Primero, el primer patrón, para yo poder comparar, tiene relación con la forma de la onda. Y por tanto, si la tensión que estoy evaluando no tiene esta forma de onda, entonces está distorsionada. Y por tanto aquí yo hablo de la distorsión. Por tanto, cuando hablamos de distorsión, significa cualquier situación que origina que la tensión no sea perfectamente semejante. El otro aspecto que yo uso como referencia o patrón, no pelamos una papa, le dimos, en fin, ¿me he dado cuenta? Ya, pero para sacar la idea. Entonces tenemos la forma de onda, lo otro tiene relación con el periodo T, donde recordemos el periodo T es el inverso de la frecuencia. Nosotros trabajamos con una frecuencia de 50 Hz. Y por tanto, 1 partido por 50 me da que el tiempo es 0,02 segundos. Ahora, nosotros en general en el tiempo no hablamos de segundos. Pasaba la ley del mínimo esfuerzo, trabajamos con el tiempo en milisegundos. 20 milisegundos. Y por tanto, otra variable a detectar es si eso no es efectivamente el periodo el que se mantiene. Y el otro punto tiene relación, para cerrar, con el voltaje máximo o el valor máximo. Porque si la señal es perfectamente senoidal, ¿cómo debe ser el valor RMS esa señal? P máximo dividido por raíz de 2. Y por tanto, tengo valor RMS o valor máximo, tengo el periodo o la frecuencia y tengo la onda o distorsión. Y este aspecto es el que abre distintos índices para poder evaluar la calidad. ¿Qué es lo que vamos a comentar? Bueno, aquí puse algunos para que lo vean. Bien, con esto damos por finalizada la clase. Lamento que hayamos avanzado poco, ya vamos a avanzar un poquito más. Ténganme paciencia. Voy a dejar de hablar y me voy a concentrar en la lámina. Acuérdense, la evaluación, la primera evaluación, para que se vayan preparando, la segunda quincena de abril. ¿Estamos? Así que para que vayan. Ahora, acuérdense acá. Hay una cantidad de preguntas que se pueden hacer hasta ahora. Glorioso. Acuérdense que la prueba con 30% teoría, 30% teoría, 70% caso. Así que para que no vayan retrasando y cada vez que puedan vayan leyendo su material, repasándolo, siempre. ¿A alguien le faltó el apunte? Ya, entonces, a mi oficina, por favor, que se me acompañen. Yo les paso la... No sé, ¿le puedo